Continuamos desarrollando los episodios finales de la profecía de Daniel, los capítulos 10, 11 y 12, la última visión del profeta, y entramos a ver el último capítulo de esta maravillosa profecía, el capítulo 12, 47ª parte, perfil profético del tiempo del fin según la profecía de Daniel, recordando siempre cómo es visto Daniel en esta parte de la profecía como Daniel, el profeta de los tiempos de los gentiles. Así, continuamos nuestro estudio en sus episodios finales, recordando siempre que la visión se divide en 3 partes fundamentales. Seguimos considerando la segunda parte del capítulo 11, versículo 2 al 35, que nos da las bases necesarias para la parte importante de la visión. Esto es, los acontecimientos del tiempo del fin, y leemos esta referencia. Daniel capítulo 11, versículo 2, y ahora yo te mostraré la verdad, he aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. En las emisiones pasadas, estuvimos considerando los rasgos del anticristo, visto según la revelación dada a Daniel por el mensajero, y cómo iba a ser su introducción y las maneras de presentación en la escena. Leemos para esta referencia también Daniel capítulo 11, versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Versículo 38. Más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. De esta manera también leemos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 10 y 11. Vamos a leer primero de la versión de las Américas. Y son 7 reyes, 5 han caído, 1 es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que permanezca por poco tiempo. Y la bestia queda, y no es también el octavo, y es de los 7 que va a perdición. Esto es, 5 de los 7 reyes originales serán destronados, es decir, han caído. Un rey es asesinado, mientras que el otro debe ser el victorioso. Él es. Pero el que ha sido asesinado, el que tenía la herida de la espada, todavía vive. Vamos a leer la referencia en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Su herida mortal es curada y todo el mundo se maravilla tras la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con sus señales, que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Es una parodia de la resurrección de entre los muertos, una falsificación de la resurrección de Cristo, y se convirtió en el gobernante supremo, el anticristo. Rápidamente asumió liderazgo sobre todo, empoderado por el diablo, derriba todo gobierno, autoridad y poder. Es en esta etapa de su carrera milagrosa que trata el versículo 40 de nuestra lección actual, y vamos a leer esta referencia. Daniel capítulo 11, versículo 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de caballo, y muchas naves, y entrará por la tierra, y la inundará y pasará. Se lo describe mostrando autoridad, demostrando su destreza, y así vence el mundo. La famosa conquista de Alejandro se desvanece en la insignificancia ante el avance de este gigante. El rápido ascenso de Napoleón y su maravilloso liderazgo han sido comparados con las del anticristo. Él es una prefiguración, pero en cuanto a la realidad, él es una hormiga al lado de un elefante cuando se lo compara con este déspota. Nunca ha habido un hombre como este hombre de origen diabólico. La habilidad satánica, sumada a un valor consumado como diplomacia, astucia y la capacidad de mando, van a caracterizar cada uno de sus movimientos. Él será único, distinto, irresistible e invencible durante 1260 días, o 42 meses, un tiempo, tiempos y medio tiempo, o 3 años y medio, un periodo de tiempo predestinado y marcado.
Y aunque al principio de su reinado muchas de las naciones están en contra de su supremacía, sin embargo, al final él es el victorioso sobre todos, aunque hay un indicio de que 3 países van a escapar: Edom, Moab y Amón. La descripción que se da del terrible conflicto que vimos en el versículo 40 sugiere un enfrentamiento de fuerzas aéreas, navales y terrestres, torbellinos, barcos y carros. Todas las fuerzas combinadas de la devastadora artillería del mundo se van a utilizar para detener el avance conquistador de este superhombre. Pero es en vano, inundará y pasará por todas las tierras, sometiendo y conquistando en todas partes. Además leemos, entrará también en la tierra gloriosa, como vemos en el versículo 41. Palestina no va a escapar de su influencia dominante. Este país también era el objetivo de Antíoco Epífanes. Él buscaba atraer a los judíos una nueva religión. Quería imponerles su elección de un dios y hacerlos adorar en su santuario. De igual manera lo va a hacer este usurpador, el falso Cristo, también llamado el Anticristo. Entrará en la tierra de las delicias y vencerá al pueblo, obligando a los judíos a adorar su imagen bajo amenaza de muerte. Él detendrá toda adoración al Dios verdadero y viviente, quitando todo lo que trae el recuerdo a los hombres del verdadero Cristo y la cruz, haciendo cesar todo sacrificio y ofrenda u oblación. Capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El último edicto es diferente del de quitar el sacrificio diario, como se ve en el capítulo 8, versículo 11. El último se refiere al holocausto, Levítico capítulo 6, versículo 9 al 13, que debía arder continuamente sobre el altar. Los judíos, al ser reinstalados en su tierra y reconocidos como nación, con su propio culto religioso, comenzarán inmediatamente las ordenanzas del Antiguo Testamento relacionados con el culto a Jehová. El ritual mosaico será restaurado con su derramamiento multitudinario de sangre y ofrenda de sacrificios. Pero cuando las naciones hagan un pacto con los judíos, cesa el holocausto diario. Se lo quita 30 días antes del comienzo de los 7 años de usurpación. Esta entrega de la ofrenda, que habla más enfáticamente de Cristo y su santidad intrínseca que todas las demás ofrendas, es la señal de la entrega de ellos por parte de Dios. Se vuelven al Anticristo, aceptándolo a él y su protección en lugar de a Cristo, prefiriendo apoyarse en el brazo de carne en lugar del brazo divino. Decimos que esa es la razón por la que son entregados en manos de este déspota mundial, porque renunciaron al holocausto diario. Y más tarde, cuando ese monstruo, esa bestia satánica haya llegado a su lugar de exaltación, estableciéndose como Dios, va a prohibir todos los sacrificios. En otras palabras, la religión judía es dejada de lado. A todos se les ordena adorar a este hombre, a su imagen que él erige de alguna manera milagrosa en el templo. Ese será el cumplimiento de la profecía de Daniel, capítulo 12, versículo 11, de la que nos advierte Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 15. Pero él tendrá poder sobre los tesoros de oro y plata y sobre todas las cosas preciosas de Egipto, y los libios y los etíopes estarán a sus pasos, versículo 4. No solo todo el poder nacional estará a su disposición, sino también toda la riqueza del mundo. Él puede sacar dinero de todos los bancos, todos los dineros de las bóvedas está a su disposición. Todas las preciosas cosas de la tierra están en sus manos durante estos 3 años y medio de su indiscutible dominio. Sin embargo, llega un cambio. Su tiempo es corto. Noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Por lo tanto, saldrá con gran furor para destruir y acabar con muchos. Versículo 44. Estas noticias sorprendentes llegan al Anticristo, cuando parece seguro y tranquilo, habiendo logrado todo lo que ya se había esperado y todo lo que él había planeado. Van a surgir problemas en el norte y el este, y esto despierta a la bestia una furia feroz. Parece descargar toda su ira sobre el pueblo, destruye a muchos, pero no está claro si se refiere a los judíos, aunque el versículo siguiente podría inclinarse a esta inferencia. De todos modos, hay problemas en la tierra, en toda esta escena que estamos contemplando.
El norte, Siria, y el este, Caldea, parecen ser los centros de la tormenta, aunque creemos que todos estos países serán conocidos de otra manera al final de los tiempos. Una visión más amplia de todos estos países en la vecindad de Palestina es exigida por las maravillosas declaraciones de las escrituras de escritores posteriores, y el mundo ha crecido desde el tiempo de Daniel. Pero sea como fuere, nos enfrentamos aquí al hecho de que el falso gobernante del fin no tolerará ninguna interferencia de amigos ni de enemigos. Resiste todo ataque que vaya en contra de sus propósitos. Su objetivo ahora es la Tierra Santa y reinar allí como el Dios Todopoderoso, por eso es lo que leemos, y plantará el tabernáculo de su palacio entre los mares, en el monte glorioso y santo, y llegará a su fin y no habrá quien lo ayude. Versículo 45. Vimos en el versículo 43 que el rey del sur y el rey del norte no estaban en convivencia contra el rey, sino que eran más bien antagónicos entre sí, pero ambos contra el anticristo, porque él conquista Egipto. Allí se enriquece materialmente, no solo en honor, sino en riquezas y adoración. Los libios y los etíopes se rinden a él, pero no todos están todavía en perfecta sumisión a él. Se apresura a derribar todo gobierno, autoridad y poder. Está airado de que alguien se pueda rebelar contra él. Va a destruir y aniquilar por completo a muchos, refiriéndose sin duda a Israel. El versículo 45 nos ilumina aún más en cuanto a la cita anterior. Describe la entronización final del anticristo en pocas palabras. Su palacio está plantado entre los mares en la Tierra Santa, siendo Jerusalén sin duda la capital de su reino. Allí se encuentra con su destino. El apóstol Juan, en la isla de Patmos, nos da una visión gráfica de ese tiempo de conflicto y los reunió en un lugar llamado en hebreo Armagedón. Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. El significado de la palabra anterior es el monte de la matanza. Proviene del hebreo Armagedón, una palabra compuesta formada por Ar y Megido. Este último es un monte que se encuentra en el borde sur de la llanura de Edrelón o el valle de Josafat, también conocido como el valle de Jezreel. Es aquí donde se libraron muchas batallas históricas y se ganaron muchas victorias. El último gran ataque sobre Israel es una reunión de las naciones gentiles en un propósito común para destruir a Israel y tomar posesión de la tierra de destino, la patria de los judíos. El pobre pueblo no podrá entrar en el campo contra las fuerzas combinadas del anticristo, sino que resistirá a los ejércitos de los gentiles y se enfrentará a ellos en la Tierra Santa. Es entonces cuando se realizará el asalto final y es entonces cuando el Señor va a pelear por su pueblo. El anticristo, el destructor final de Israel, llegará a su fin y nadie lo ayudará. Se pueden encontrar muchos atisbos proféticos de este momento y esta escena, pero como hemos concluido, el anticristo, el destructor final de Israel, llegará a su fin y nadie lo va a poder ayudar. Podemos decir amén a esto. La palabra de Dios es fiel y su cumplimiento es en su tiempo exacto. Todo está declarado para que podamos adorar a aquel que vive por siempre. Estas son las revelaciones que Dios ha dejado, son latentes para su pueblo para acrecentar su fe. Que a pesar de las situaciones adversas, todo ayuda bien a los que aman a Dios. Por ahora vamos a dejar por aquí y con la ayuda del Señor entraremos en la fase final de esta maravillosa profecía. Que el Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.